Era el sueño arquitectónico de un dictador loco, la construcción de una gran ciudad sobre un pantano de Europa Central, una ciudad que sería comparable como capital mundial a la antigua Roma, Alejandría o la mismísima Babilonia. En su apogeo, esta megaciudad podría albergar hasta 15 millones de individuos de la supuesta raza superior. Una ciudad conocida en la historia como Germania y que sí, lo habéis adivinado, fue ideada por Adolf Hitler en la cúspide de su megalomanía. Supervisada por el arquitecto nazi Adolf Speer, habría hecho que cualquier otro lugar conocido por el hombre pareciera diminuto. Desde su amplia Avenida del Esplendor, de 7 kilómetros, hasta el gigantesco Volkshalle, el pabellón del pueblo, pasando por el Arco Triunfal, en el que se inscribirían los nombres de los alemanes caídos en la Gran Guerra. Fue sin duda el mayor proyecto de construcción del Tercer Reich, pero estaba condenado al fracaso. Germania sería construida sobre edificios derribados en distritos del centro de Berlín, pero a medida que la guerra mermaba el presupuesto de Speer y las bombas aliadas caían sobre Berlín, esta megaciudad del Führer fue alejándose de la realidad hasta convertirse en un delirio febril. Hoy, en Megaprojects, examinaremos con todo lujo de detalles este proyecto de fantasía y echaremos un vistazo a lo que quedó de él. A medida que la primera década del siglo XX se acercaba a su fin, la capital del Imperio Alemán experimentaba un problema. No estaba relacionado con la guerra, que en pocos años devastaría Europa. Era, por supuesto, un problema mucho menos angustioso, pero problemático para los urbanistas del momento. Y es que Berlín se estaba quedando sin espacio. Desde que en 1871 la ciudad prusiana se convirtiera en el centro neurálgico del nuevo imperio, su población, de algo más de medio millón de habitantes, había ido creciendo de forma paulatina. Las autoridades municipales habían intentado prepararse para ese aumento de personas construyendo montones de viviendas, pero resultó que su previsión de un crecimiento lento fue totalmente errónea. Para 1905, esos 500.000 habitantes se habían convertido en más de 2 millones. Y aunque eso era bueno en el sentido de que mostraba la importancia de la ciudad, no lo era tanto en términos de infraestructura. Y es que hay que reconocer que las infraestructuras de Berlín eran pésimas. Cada barrio era una ciudad distinta, sin comunicación entre sus calles. No había ferrocarril ni vías de norte a sur, lo que significaba que toda una red de líneas férreas alternativas se extendía por el centro de la urbe, cruzando carreteras y creando grandes problemas de tráfico. El sistema era tan caótico que ponía en ridículo la reputación alemana de eficiencia. En 1909, la ciudad intentó remediarlo convocando un concurso internacional para rediseñar Berlín. A lo largo de los años siguientes, las propuestas se fueron presentando y estudiando, a pesar de que el mundo que rodeaba a Berlín estaba cambiando. Incluso cuando la Primera Guerra Mundial empezó a afectar la capacidad de actuación del Estado, este continuó con los planes de mejora y desarrollo. En 1917, el arquitecto Martin Machler presentó un plan que no solo mejoraba el tráfico, sino que planteaba una metrópolis moderna, preparada para adaptarse a cualquier cambio. Remodeló la ciudad con edificios efímeros, proyectados para 25 años, en vez de presuntuosas obras y monumentos que ensalzaban un pasado imperial, que en ese preciso momento estaba siendo mancillado en las trincheras europeas. Naturalmente, el plan de Machler no superó la transición del Imperio Alemán a la República de Weimar, aunque siguió trabajando en él hasta 1919. Pero aunque el plan original no sobrevivió, partes de él sí que lo hicieron. Algunos fragmentos de su innovadora visión resurgieron en los sueños de otro hombre, en los de un joven artista austríaco conocido como Adolf Hitler. A mediados de la década de 1920, este frustrado pintor, reconvertido en golpista de cervecería, se volcó en la idea de reconstruir Berlín, una reconstrucción que superaría con creces la visión de Martin Machler. Ya en 1925, Hitler había realizado bocetos de los monumentos que más tarde formarían el núcleo del proyecto Germania, siendo el más grandioso de todos un arco triunfal capaz de enmudecer al de París. Pero mientras que el Arco del Triunfo parisino fue encargado por Napoleón para celebrar una de sus mayores victorias, el arco de Hitler conmemoraría una catástrofe alemana. Llevaría grabados los nombres de los 1,8 millones de alemanes que murieron durante la Primera Guerra Mundial y se erigiría como un reproche deliberado al Tratado de Versalles. Y es que vituperar al viejo Berlín era lo que Hitler pretendía. Como sede del poder de la República de Weimar, el Berlín de los años 20 era todo lo que Hitler odiaba, el centro neurálgico de un sistema liberal donde los hombres gays retozaban en antros llenos de humo, donde las facciones marxistas tenían una base de poder y donde abundaban las galerías llenas de arte degenerado. Y quizás lo más inquietante de todo para estos
vais a permitir decirlo, zumbados, es que ese Berlín albergaba a una cuarta parte de la población judía de Alemania. Y es que aunque Hitler soñaba con crear una capital que rivalizara con Constantinopla, sus monumentos no solo pretendían mostrar el poderío alemán, también debía ser una afrenta visual para la gente que vivía en Berlín y que el nazismo tanto detestaba. Trágicamente, muchas de esas personas pronto se verían afectadas por el sueño de aquel tirano mezquino. Y hablando de tiranos, digamos, no muy equilibrados, en 2023 tenemos a Vladimir Putin. Y diréis, pero a ver, ¿qué demonios pinta aquí Vladimir Putin? Pues porque la cruel guerra que ha desatado en Ucrania dura ya más de un año. Un trágico año de penurias, dolor y mucha violencia del todo aberrante. La comunidad internacional reaccionó armando a Ucrania y castigando con sanciones a Rusia. La pregunta es, ¿cómo han funcionado todas esas sanciones? Pues no te pierdas el vídeo que ha hecho Si lo hubiera sabido. Y si queréis saber si la crisis de la energía ha pasado del todo, no te pierdas tampoco el último vídeo que han publicado. Te lo dejo todo en los enlaces en la descripción. Dicho esto, continuemos con Germania. La obsesión que Hitler tenía con Germania lo demuestra el hecho de que ya en el año 1933 había empezado a planearla. Además, anteriormente ya había mencionado la reconstrucción de ciudades alemanas en su manifiesto Mein Kampf. En una época en la que muchos de los nuevos dictadores se centraban en consolidar su poder, asesinar a sus enemigos y en general actuar como canallas despiadados, Hitler hacía todo esto, pero además planeaba la transformación de Berlín. Las primeras reuniones sobre lo que sería Germania se celebraron ese mismo año, apenas 8 meses después de la llegada de los nazis al poder. En principio no fueron discusiones muy detalladas, solo conversaciones sobre la construcción de este nuevo eje norte-sur que tanto necesitaba la ciudad. Pero el hecho de que se produjeran es revelador, al igual que lo son las reflexiones de Hitler sobre la construcción de un gran pabellón o salón del pueblo. Aún así, sería necesario el ascenso de un segundo hombre para hacer realidad los planes de esta megaciudad, más recordado hoy por su papel como ministro de Armamento y Producción Bélica del Reich, Albert Speer, que era a mediados de la década de 1930 una estrella emergente del partido, un ambicioso arquitecto que no llegaba a los 30 años pero que ya apuntaba maneras. Fue precisamente Speer quien transformó una zona de Nuremberg en un enorme campo de concentración y también fue quien ideó la Catedral de la Luz para los mítines del Partido Nacionalsocialista. ¿Y qué es esto de la Catedral de la Luz?, os preguntaréis. Pues consistía en cientos de reflectores antiaéreos que apuntaban directamente al cielo en forma de columnas de luz que podían verse a kilómetros de distancia. Como anécdota, os diremos que el grupo británico Pink Floyd utilizó aspectos de la obra de Speer como imagen de la gira de The Wall. El caso es que mientras Hitler restablecía el control de su gobierno sobre el Reichsbank, el banco donde se acumularían los tesoros robados por los nazis, incluido el oro dental de los campos de exterminio, el arquitecto favorito del régimen, es decir, Albert Speer, preparaba los planes para el monumental Deutsches Stadium, destinado a convertirse en sede permanente de los Juegos Olímpicos después de que ganaran la guerra. Así que no es sorprendente que en 1936 el Führer convocara al arquitecto a una reunión privada. Allí le ofreció a Speer el proyecto de su vida. Quería que reconstruyera Berlín por completo. Para entonces, el plan, que había estado rondando la cabeza del Führer durante más de una década, se había hecho más grandioso que nunca. El dictador ya no se contentaría con ese nuevo eje norte-sur y los enormes monumentos. Ahora también quería que Speer hiciera por Berlín lo que Haussmann había hecho por el París de Napoleón III, derribarlo todo y construirlo de nuevo. Pero mientras Haussmann había creado un París de grandes bulevares y plazas con luz a raudales, Speer iba a convertir Berlín en una ciudad de piedra y mármol. Distritos enteros serían derribados. Todos aquellos bloques de viviendas construidos en los albores del Imperio alemán desaparecerían bajo las máquinas apisonadoras. En su lugar, Speer debería ceñirse a los bocetos de Hitler. No solo construiría estructuras gigantes y grandes plazas, sino que además haría todo lo necesario para conectarlas. Todo ello para ensalzar el nuevo poder de Alemania y para que la capital imperial fuera un punto central de ese nuevo mundo concebido por Hitler. No todos estaban encantados con estos planes. Como os podéis imaginar, muchas de las demoliciones se mantuvieron en secreto, y es más, el alcalde de Berlín, Julius Lippert, discutió con el arquitecto del Führer la reorganización de su ciudad. Por supuesto, esto condujo al despido inmediato de Lippert, mientras que Speer ascendió a inspector general de edificaciones para la capital del Reich. Este nombramiento le otorgaba nuevos e ilimitados poderes, como por ejemplo el derecho de veto sobre todas las construcciones públicas y privadas. En noviembre comenzaron las obras de una nueva academia militar en los bosques del oeste de Berlín. Estaría junto a un hospital y a lo que pronto sería la Universidad Adolf Hitler. Por otro lado, se estaba reconstruyendo el aeropuerto de Tempelhof y en la propia ciudad se ampliaba una nueva vía este-oeste para enlazar con el eje norte-sur. Pero lo más insólito de Germania no fue lo que llegó a construirse, sino las disparatadas por gigantescas estructuras que nunca se llegaron a construir. Aquellos monumentos que formaban
parte esencial de la visión de Hitler. Si os parece, vamos a echarles otro vistazo. Una clara muestra de la evidente ostentación de Germania se encuentra en las publicaciones del historiador Martin Kitchen. Así describe él los planes. No guardaban relación alguna con las necesidades inmediatas o los requisitos futuros de Berlín. Al contrario de lo ocurrido con la competición de 1909, ahora no se trataba de hacer la capital más habitable funcional, sino de masajear los egos de los altos cargos nazis. Para eso había que hacerlo todo en demasía, de una forma tan desmesurada como lo permitiera la ingeniería de los años 30. Y en el centro de todo estaría la carretera norte-sur, ahora transformada en un bulevar de 38 kilómetros. El tramo más espectacular abarcaría los primeros 7 kilómetros desde la estación sur. Conocida como la Avenida del Esplendor, tendría una anchura de 120 metros y estaría flanqueada por imponentes edificios gubernamentales. La gigantesca estación del sur, de unos 400 metros de ancho, estaría presidida por una plaza de 330.000 metros cuadrados, adornada con material de guerra incautado a los países vencidos. Se pretendía que recordara a la avenida de las Esfinges de Luxor, pero seguramente la mayoría de los visitantes estarían demasiado asombrados como para hacer la conexión con el antiguo Egipto. Y es que lo primero que verían en el horizonte al salir de la estación sería el gran arco que Hitler había bocetado por primera vez en el 25. Con una altura de 150 metros, es decir, 3 veces superior a la del Arco del Triunfo de París, habría hecho que cualquiera de los edificios más grandes del Berlín moderno pareciera diminuto a su lado. Pero sorprendentemente, ni siquiera esa iba a ser la construcción más grande del proyecto. Para poner el broche de oro al bulevar, se emplazaría el Volkshalle, o pabellón del pueblo, parecido al Capitolio de los Estados Unidos. Si habéis visto Man in the High Castle, conoceréis el enorme edificio que aparece a menudo a partir de la segunda temporada. Si no lo habéis visto, se trata de una cúpula muy pero que muy grande, como la Catedral de San Pablo de Londres o la Basílica de San Pedro en Roma. ¿Tenéis esa imagen? Pues ahora imaginad una versión 6 veces más grande, en versión fascista. Vamos, lo que vendría a ser un King Kong con esvásticas al lado de un macaco mediano. Con casi 300 metros de altura, la Volkshalle habría sido solo un pelín más baja que el edificio Chrysler de Nueva York. Pero además hay que tener en cuenta que no iba a ser una simple torre. En lugar de elevarse en línea recta, la Volkshalle debía ser una cúpula, es decir, la bóveda hemisférica más alta del mundo, con 250 metros de diámetro en su base. Y el interior lo superaría todo. Con capacidad para 180.000 personas, estaba pensado como lugar de culto para los nacionalsocialistas. Durante los discursos para las multitudes que se habrían agolpado en el gigantesco recinto, se cree que el edificio habría tenido su propio microclima. La humedad del aliento y el sudor corporal se acumularía en la bóveda y podrían llegar a caer en forma de fina lluvia o calabobos, como dicen en mi tierra, en Santander. Quizás con eso no contaban los jerarcas nazis. ¡Qué imagen más poco agradable de llegar a producirse! ¿No os parece? En ese inmenso espacio, el propio Hitler no habría aparecido más que un punto en la distancia. Sin embargo, curiosamente, para un tipo tan vanidoso, eso no pareció molestarle mucho. Speer afirmó que el Führer centraba el pensamiento en su grandeza futura, en cómo las civilizaciones de los siglos venideros contemplarían la Volkshalle con el mismo asombro que a nosotros nos causa el Panteón de Roma. Por supuesto, el diseño de la ciudad no se limitaba a incluir una serie de edificios cada vez más altos. También estaba pensado para una urbe con una población en constante crecimiento. Aunque hay disparidad de criterio, parece ser que Hitler pretendía que entre 8 y 15 millones de camaradas vinieran a formar parte de su utopía fascista. Para ello, una parte importante de la construcción debía consistir en nuevos apartamentos listos para albergar a la afluencia de súbditos leales. Speer incluyó en sus planes unas 160.000 nuevas viviendas ubicadas más allá de la plaza de la Volkshalle. Con una carretera de este a oeste y otra de norte a sur, Berlín se dividió en 4 zonas. A medida que aumentaran los miembros de la raza superior, se pretendía que la ciudad creciera hacia las afueras. Nuevas carreteras conectarían con esos ejes en una espiral cada vez mayor que se extendería hacia el campo colindante. Con el tiempo, 3 nuevos aeropuertos asegurarían que cada parte de la ciudad estuviera conectada con el mundo. Un mundo que, según Hitler, pronto estaría bajo el dominio nazi. Como correspondía a un proyecto tan grandioso, el presupuesto era astronómico. Unos 6.000 millones de Reichsmarks, algo así como 150.000 millones de dólares de hoy. Y como el proyecto había sido ideado por un lunático, todo tendría que estar terminado para 1950. Vamos,
sin prisas. O al menos ese era el plan, porque al final no se acabaría casi nada, y lo que se hizo dejó heridas en Berlín que aún no se han curado. Si algún día viajáis a Berlín, el vestigio más característico de Germania no es un pabellón en ruinas, ni siquiera los restos de un monumento cubiertos de maleza. No, el único hito histórico que encontraréis es un enorme cilindro de hormigón que está en Tempelhof. Se trata de un dispositivo de prueba de la altura de un edificio de 4 plantas y que es tan sólido que es imposible de demoler. Conocido como Schwerbelastingskörper, o en español cuerpo de carga pesada, es lo más cerca que estuvo Speer de empezar a trabajar en el soñado Arco de Triunfo de Hitler. Desde los primeros días del proyecto estaba claro que Germania iba a conllevar serios retos de ingeniería. Berlín estaba construida sobre un pantano y los edificios extremadamente pesados construidos en estas condiciones tienden a tener problemas de hundimiento. Pues bien, para determinar la subsidencia del terreno, Speer mandó construir una carga de prueba para simular la presión que este gigantesco arco ejercería sobre el suelo. Se instaló a lo largo de 7 meses en 1941 utilizando prisioneros de guerra franceses como parte de la mano de obra. Con un diámetro de 11 metros, este cilindro pesa nada menos que 12.650 toneladas. Para que os hagáis una idea, esto equivale a 22 aviones Airbus A380, 1.000 autobuses de 2 pisos o más de 86.000 gigantes como Shaquille O'Neal. El arquitecto estaba seguro de que el cuerpo de carga pesada se hundiría en el suelo poroso, pero no sabía cuánto. Según sus cálculos, si lo hacía hacia 6 centímetros o menos, sería posible construir el Arco del Triunfo. Al final se hundió más de 19 centímetros. ¡No! Por esta razón, a algunas personas les gusta afirmar que Germania nunca podría haberse construido, que estaba condenada al fracaso desde el principio y que los técnicos habrían mentido para mantener contento a Hitler. Pero no es así, porque ingenieros altamente cualificados trabajaron en el proyecto y se sabe que nada de lo trazado en el plan de obra superaba las capacidades de la tecnología a mediados del siglo XX. Pero el hundimiento del cilindro significó que Speer tendría que gastar aún más dinero en un enorme proyecto de estabilización del terreno antes de que comenzaran las obras. Aunque esto no era algo que importara a los nazis, el plan siempre había sido costear Germania con lo saqueado en los terrenos recién conquistados. Hitler nunca pretendió que los 6.000 millones de Reichsmark fueran sufragados por los contribuyentes alemanes, sino que fueran los polacos, checos, franceses y todos los demás pueblos desfavorecidos saqueados por Alemania quienes lo pagaran. Al final, como es sabido, el dinero para la ciudad nunca llegó a ser utilizado para este fin. Aparte de este cuerpo de carga pesada, el único edificio importante que se terminó fue la nueva Cancillería del Reich. Aunque mucho menos grandiosa en su diseño que el Arco del Triunfo o la Volkshalle, la nueva Cancillería seguía siendo un edificio colosal. Construida por orden de Hitler en tan solo un año, aunque la planificación se había iniciado en 1935, necesitó a casi 4.000 hombres trabajando sin descanso para completarse a tiempo. Incluía un despacho para Hitler tan enorme que incluso la absurda Mesa Blanca de Putin parecería la de una casa de muñecas en su interior. Por supuesto, ya no queda nada de la Cancillería. En 1945 sufrió graves daños y sus ruinas fueron destruidas para evitar que se convirtiera en un santuario neonazi. En cuanto a alguna prueba evidente de Germania, solo queda una calle, unos túneles y poco más. La calle en cuestión es la prolongación este-oeste de la carretera que va a la puerta de Brandenburgo, todavía bordeada, por cierto, por farolas diseñadas por Speer. Los túneles, por su parte, son 3 enlaces varios inacabados bajo lo que hoy sería el Parque Tiergarten, destinados a desviar el tráfico norte-sur por debajo de la carretera este-oeste y tampoco llegaron nunca a utilizarse. Está claro que no solo se recuerda a Germania por lo que se construyó, sino también por lo que se destruyó para hacerla sitio. Durante los años que trabajó para cumplir el sueño de Hitler, Speer supervisó la demolición de 150.000 viviendas. Dado que solo se construyeron 2.000 apartamentos nuevos, muchos de los desalojados necesitaron otros lugares donde vivir. Otra de las brillantes ideas del Tercer Reich fue entregarles los pisos de familias judías que a su vez fueron trasladadas a los guetos o a campos de concentración. De esta forma tan cruel, la construcción de Germania contribuyó al Holocausto, pero no fue el único sufrimiento que causaron los constructores. Gran parte de las obras se realizaron con mano de obra esclava. En un principio, la policía local detenía a lo que ellos llamaban indeseables, es decir, gitanos, mendigos y homosexuales, y les obligaban a trabajar sin descanso picando piedra o fabricando ladrillos para Speer. Más tarde, serían los prisioneros de guerra los que trabajarían y morirían extenuados por una ciudad que nunca llegó a construirse. Germania no era más que una quimera, pero el dolor y la miseria causados fueron espantosamente reales.
Como Speer no había empezado a trabajar en el cuerpo de carga pesada hasta 1941, para entonces el sueño de Germania se había esfumado. El estallido de una nueva guerra desvió tanto fondos como mano de obra a otros lugares. Por supuesto, nadie se dio cuenta en aquel momento, pero la invasión de Polonia había sido el golpe de gracia que precipitaría el final de la ciudad. En otoño de 1941, Hitler seguía confiando en que su Volksschale y su Arco del Triunfo serían construidos. Mientras los tanques alemanes avanzaban hacia el este, matando a millones de personas en Ucrania y Bielorrusia en su marcha hacia Moscú, el Führer divagaba sobre el aspecto que tendría Germania dentro de 2000 años. Según Speer, a Hitler le gustaba fantasear sobre cómo los turistas del futuro se quedarían asombrados ante las ruinas, como en una versión alemana del poema Ozymandias de Percy Shelley. Lo que una vez fue el símbolo de un gran y poderoso líder, ahora es una estatua hecha añicos. Ozymandias trata sobre la fugacidad del poder humano y de la inevitable decadencia de todos los líderes y sus imperios, sin importar lo poderosos que estos sean. Y el final de Germania llegaría antes de que pasaran otros 2 años. Con la derrota del nazismo en el frente oriental, se acabaron los sueños de Hitler para Berlín. Cuando empezaron a cambiar las tornas para los alemanes, la idea de seguir gastando dinero y materiales en un grandioso proyecto de construcción se hizo insostenible. Es probable que Hitler tuviera la esperanza de retomar sus planes en algún momento, hasta que el 30 de abril, en que decidió tirar por la calle de en medio usando su pistola Walther de 7 milímetros. Y eso fue, sin duda, algo muy bueno. En la actualidad, Berlín es una ciudad moderna con grandes espacios verdes en la que apenas quedan restos de su parque histórico de viviendas, sobre todo por las bombas aliadas que redujeron gran parte a escombros, pero también debido al programa de demolición de Speer. A pesar de todo, Berlín, tal y como lo conocemos, es una ciudad habitable. No para mí, pero habitable. Puede que no sea hermosa, pero bueno, es un lugar agradable donde pasar el tiempo, al menos visitarla una vez. Sin embargo, ese no hubiera sido el caso si, tal como describe la novela de historia alternativa Patria de Robert Harris, la Alemania nazi hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. Estudios recientes sobre los planos de Germania han demostrado que, de haberse construido, la megaciudad de Hitler habría sido tan desoladora como un mundo en el que el régimen nazi hubiera sobrevivido. Una pesadilla para los peatones que se verían obligados a caminar largos tramos de túneles para llegar a cualquier sitio. Y en cuanto a los coches, la falta de métodos de control de tráfico provocaría atascos constantes, sin mencionar el nivel de polución. Aunque los edificios hubieran sido realmente impresionantes, no habría sido una ciudad para vivir, sino un monumento al poder y a la insensatez, al ego de un hombre que lo único que deseaba era parecer importante. Ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a Megaprojects si es que aún no lo habéis hecho. Y no olvidéis echarle un vistazo a si lo hubiera sabido. Un saludo y hasta la próxima.